Bienvenidos a esta emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Colombia, sobre Gustavo Petro, sobre Nicolásito, pero no el Nicolásito del dictador de Venezuela que ahora pretende ser un heredero del dictador. No ese Nicolásito. Vamos a hablar del otro Nicolásito que también está en problemas porque la justicia colombiana lo está enjuiciando. Lo está enjuiciando por diversos delitos que vamos a discutir aquí hoy. Igualmente vamos a revisar los últimos entretelones de Gustavo Petro. Ustedes saben que Gustavo Petro es un hombre impredecible, pero con un historial que cuando se estudia, pues uno más o menos puede observar en el mapa de acciones para dónde va y en qué camina. Y particularmente por sus posiciones encontradas, en contra de la libertad, en contra del libre albedrío y de todas esas cosas que le encanta criticar. Vamos a dar también todos estos detalles y esas preguntas que él se ha hecho en relación a Siria, porque él dice que hubo traiciones y traiciones que dejan claro su posición y su corazoncito hacia dónde brinca. Para nadie es un secreto, ya vamos a verlo. Pero es que él era amigo de Bashar al-Assad porque se ha puesto histérico por este asunto. ¿Y por qué se está peleando con Vladimir Putin, por ejemplo? ¿Y qué es lo que está pasando con Erdogan? Porque entre las preguntas que se hace, que ya las vamos a revisar, están todas estas y habla de traición y de traiciones globales. Antes de darle la bienvenida a nuestro aliado desde Bogotá, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España, un abrazo gigante. Pronto nos vemos por allá porque tenemos muchas actividades pendientes. Igualmente quiero saludar a los que nos están escuchando a través de nuestros podcasts. Bienvenidos todos. Recuerden que si todavía ustedes no se han suscrito a nuestro podcast Sin Filtros y Sin Censura, háganlo ahora y formen parte de nuestra gran comunidad en nuestros podcasts que salen en diversas plataformas de podcast. Quiero saludar a todos nuestros amigos que a esta hora se están uniendo a nuestro Space de X. Bienvenidos todos, al igual que los que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitch y también a través de nuestro canal Sin Filtros y Sin Censura en Rumble. Y quiero saludar a toda la gente que también forma parte de nuestra comunidad en Sin Filtros y Sin Censura en YouTube. Un abrazo gigante para Betty Soto, que está aquí llegando, y a la hermosa María Isabel Valencia. Ambas bienvenidas, van a ser nuestras moderadoras el día de hoy en el chat más inteligente de la red, que sin duda alguna es el de Sin Filtros. Bienvenidas todas sus opiniones. Un saludo a Confesiones de la Fe. Bienvenido, Confesiones de la Fe, me gusta ese nombre. A Janet también y a todos aquellos Betty Díaz. Hoy tenemos a Betty Soto y Betty Díaz, bienvenidos todos. También a Pedro González y a los que se están uniendo, y Dania Guillén, muchísimas gracias a todos. A G. Tomás, bienvenidos todos. Es una gran discusión y es un gran tema porque Petro gobierna a Colombia y Colombia es un punto clave de América del Sur y también del hemisferio. ¿Qué podemos esperar de él? Bienvenido, doctor Bernardo Henao Jaramillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Neighbor, muy buenas tardes. Es un placer estar en el programa. Un saludo a todos los escuchas que nos están en este momento siguiendo en la red. Muy complacido y hoy creo que veremos un excelente programa porque hay novedades internacionales y novedades nacionales que debemos tratar a fondo. La primera de ellas, creo que tenemos ahí un retorno. El tema de Petro con la caída de Bashar al-Assad, del régimen sirio. Y por supuesto que hay mucha gente que está contenta de que, ay, no, bueno, que ya agarraron y se cayó. No, hay unos terroristas que son bastante crueles también, así que el futuro libre de Siria está todavía en una gran interrogante. Pero Petro ha hecho críticas muy fuertes a Putin, muy fuertes a esa alianza. Dice que hay traiciones. ¿En qué podemos ver, aparte de ese corazón ligado al tema de Hamas, al tema de Palestina? ¿Qué es lo que se interpreta desde Colombia sobre esa posición de Petro que habla de traiciones globales? Adelante. Lo que uno piensa y cree de lo que expresó Petro y consignó en su cuenta de X es que está dolido por haber perdido
digamos, un amigo o un aliado, como era en este momento el tirano de Siria, o sea, como lo llamo yo, al-Assad. Esto dio unos acontecimientos muy rápidos y quizás el mundo está apenas reaccionando y viendo si no se está pasando a un nuevo régimen que tenga que ver un poco de la cercanía con Al-Qaeda o cómo va a ser el comportamiento allí. Pero en lo que respecta a Petro, sus interrogantes y la forma como los expresó muestran cuánto le ha dolido lo que ha ocurrido. Y siento que está analizando en el fondo, en el trasfondo, se nota la molestia por lo que pasó y dentro de lo que él pretende, lo que ha ocurrido con Hamas y todo lo que hemos visto con esta situación que siempre él ha protagonizado, queriendo de alguna manera no rechazar el atentado grave que se cometió el 7 de octubre en Israel y por el contrario llevó a la ruptura de relaciones con Israel, pues este golpe le va a quedar muy duro porque este es un aliado que pierde Irán y desde luego también está Hezbollah y es un asunto que se nota ese gran malestar que le quedó al presidente Petro. Pero como todos los escurridizos, lo expresa a manera de interrogante, no lo hace de una forma directa, contundente, porque teme seguramente que lo señalen de haber estado muy de cerca de personas que han tenido un régimen tiránico. Lo que se está descubriendo de todas esas salas de torturas que allí tenían es impresionante y seguramente esto va a trascender mucho a nivel mundial y desde luego va a venir también la crítica grande al asilo que le ha concedido Putin. Fíjate que dentro del marco de ese tuit que ha generado tanta polémica está el hecho de que él señala que hay una nueva alianza con Trump, pues como tú dices, no lo habla directamente, sino que lo pone en la perspectiva de la pregunta. El país árabe se derechiza hacia el fundamentalismo, como Afganistán, Irak, Libia, Israel crecerá aún más tomando terrenos sirios, se refiere a los Altos de Golán. Los palestinos y los kurdos estarán aún más solos, quizás Irán, como en Irak, gane más influencia chiita. Está preocupado por el eje que está irrumpiéndose en estos momentos, Bernardo. Es cierto, está preocupado y ahí se ve claramente en la forma de expresarlo. Probablemente él quiera hablar de una derechización como lo está diciendo, lo está mencionando, pero yo no creo que los temas apunten hacia allá. Yo creo más bien que en este momento todos los actores que salen victoriosos van a tratar también de fijar posiciones. Israel lo ha hecho Estados Unidos y por supuesto también los otros, digamos, regímenes allí cerca en el oriente, que es un poco inestable, pues está de por medio qué va a pasar con ISIS y está de por medio muchos otros temas. A mí siempre me inquieta que pueda llegar gente más cercana al Qaeda y en el pasado ya hemos visto cómo se puedan comportar ellos. Estos próximos días van a ser muy cruciales en cómo se va a resolver este tema sirio y ellos cómo van a querer prestarse en el mundo y mostrarse para ver si van a respetar o no tantas otras situaciones que hay internamente. Creo que le quieren saber o dar a conocer a Rusia que le van a permitir retirar seguramente muchos de los temas que ellos tenían allí de apoyo, pero todavía no se sabe y esa circunstancia ahora con la forma como se conoció que sí y lo recibió ya y ya hay videos de llegando a Rusia, pero pues obviamente queda también el malestar grande de la gente que lo acompañó a él en el régimen, que no llevó a ninguno. Él solo huyó con toda la familia, pero excluyó a toda la gente de su gobierno y los abandonó por completo. Sí, ahí hay un tema allí que o sea, se ha planteado, hay muchas cosas oscuras, muchas cosas que no se saben, porque como todo régimen autoritario, el caso de Bashar al-Assad pues respondía a eso. Tal vez cuando algún día caiga el régimen de Nicolás Maduro nos vamos a enterar de muchas cosas que están ocultas, porque de eso se trata. Pero volviendo con el tuit de Gustavo Petro, que ha dado mucha crítica y mucha tela que cortar, está el hecho de que él pone también en evidencia, y esto por la presencia del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que le cambia el juego a él. ¿Y el juego por qué?
porque él es un hombre muy cercano a las fuerzas progresistas que están hasta este momento en la Casa Blanca. Y él mismo lo ha dicho, lo ha señalado. Es amigo de Bernie Sanders, pero también es amigo de Kamala Harris. Es decir, ellos jugaron hasta el final en esto y por supuesto que la preocupación está en el marco del cambio de agenda en Washington. Fíjate que una de las cosas que se pregunta es que si seguirá una cesión de tierras a Rusia en Ucrania, serán traicionados Zelensky y la Europa Occidental. Ahí está directamente relacionado con la propuesta que se está haciendo para la búsqueda de una solución por parte de Donald Trump, pero también por parte de otros que están interesados en parar la guerra a Ucrania y parar la muerte de tantos ciudadanos ucranianos que han caído por esta cruenta guerra iniciada hace 2 años por Vladimir Putin. También tenemos la pregunta que se hace: ¿a dónde irá el petróleo sirio? Bueno, por ahí dicen que va para Colombia, no para China. Para Colombia van a ir más problemas. También él dice y se pregunta: ¿morirá el panarabismo? La idea laica de Estado. Esta nueva configuración política tocará las puertas de la frontera colombiana. Eso es una de las preguntas claves que él se hace. ¿Abandonarán Cuba y el petróleo venezolano será la carta de negociación? Ahí quería llegar mi buen amigo Bernardo. En la nueva configuración política tocará las puertas de la frontera colombiana. Eso le preocupa, le quita el sueño a Gustavo Petro, y abandonarán Cuba y el petróleo venezolano será la carta de negociación. Tenemos otros traicionados en el Caribe, un punto clave en esta de las tantas ideas de Gustavo Petro que terminan siendo, si se quiere, reduccionistas. En Venezuela pues, se tiene y se sabe que tiene las mayores reservas petroleras y siempre va a haber interés en ese tema. Por supuesto, lo que ocurrió con el acuerdo de Barbados, que fue algo que ya hemos analizado en el pasado, que llevó en un momento determinado a liberar a Al Saab y a tenerlo hoy en día pues al frente de una agenda bien clave en el gobierno, nunca se pudo comprender en Colombia, por ejemplo, de que Biden haya llegado a sus extremos y haya permitido esa burla de cómo le burlaron. Pero lo cierto es que lo que hay detrás es la presencia de las grandes empresas petroleras. Las grandes empresas petroleras van a estar muy al tanto de continuar con el tema petrolero. O sea, esto en el fondo se vuelve un tema de control del petróleo. Petro sí está preocupado porque seguramente los actores que van a llegar con Trump lo van a hacer de una forma muy diferente a como pudo haberse hecho con Biden. Pero lo cierto es que sí van a entrar más empresas petroleras y todo lo que se va a mover en ese escenario va a favorecer esa Trump. Seguramente la pérdida de apoyo grande que va a tener Colombia sobre la base de lo que se dé allí. A los Estados Unidos, con nosotros solo les interesa el tema narcotráfico, pero nosotros acá tenemos que estar muy atentos a lo que va a ocurrir en Venezuela. Y en Venezuela sí se van a dar hechos el próximo 10. Yo estoy viendo que las reacciones que se están presentando y la anunciada venida de Edmundo González a tomar posesión y los trinos que está sacando Maduro muestran una preocupación grande de lo que allí pueda acontecer. Uno siente realmente que lo que está ocurriendo, por ejemplo, entre Petro y Maduro, no está claro. Unas veces uno ve que tiene y pretende darle un apoyo como Lula da Silva, pero otras veces ve una postura de que hay distancia, de que hay malestar, que Petro le reclama. Y por supuesto, el canciller nuestro no le va a jalar al juego de ir a tener una representación en una toma de posesión que el mundo rechaza. O sea, esto está complicado. El juego de las actas se les acaba en el sentido de que ya no es hora de exhibir las actas y por el contrario, en el momento en que asuma la posesión el próximo 10 de enero Maduro, al día siguiente vamos a tener un ilegítimo en el poder. Y sí, bueno, nosotros no sabemos qué va a pasar porque hasta el momento no se ha generado ningún tipo de ruptura en la unidad político, militar, policial de milicia en Venezuela. Se requiere un quiebre en esa unidad
para que Edmundo González pueda entrar por el aeropuerto de Maiquetía o por la frontera tan porosa de Colombia y Venezuela o de Brasil y Venezuela para ir a la asamblea a legitimarse o a decir, aquí estoy yo soy el que gané. Bien interesante todos los planteamientos. Yo quiero irme hacia el tuit de Petro y disculpa, Bernardo, que insista, lo que pasa es que las preguntas que se hacen nos plantean mucho hacia dónde vamos. Otra de las cosas que Petro se pregunta, porque él es parte del progresismo, que llaman progresismo, pero que no son otra cosa que la izquierda. El progresismo latinoamericano es la izquierda y el progresismo en cualquier lugar del planeta también es la izquierda. El progresismo nos lleva a pensar, simboliza otra cosa, pero eso es lo que es. Y el progresismo latinoamericano, Petro se pregunta si es capaz de unirse y ganar la OEA y seguir alumbrando con el faro de la democracia un mundo que se apaga las luces, ¿no? ¿Hacia dónde se moverá China? ¿Será capaz de plantear una economía descarbonizada que se expanda a partir de la planificación que surja de un diálogo de civilizaciones? Ahí sí es verdad que se subió un poquito Petro. Ser el mayor dueño de la deuda mundial llevará a China a paralizar el esfuerzo de financiar la descarbonización económica. Aquí estaba ya en otro punto. El mundo se debate entre la vida y la codicia. La codicia tiene las armas y el poder. Su resultado no es más que la extinción de la barbarie. Estamos acostumbrados a esto de Petro. Estamos acostumbrados a esto de Petro, pero interesante conocer tu opinión porque él se está preguntando a dónde está metido China en todo esto. Por cierto, hablando de China y hablando del poder que tiene China en América Latina, el interés que ha mostrado algunos en Colombia, por ejemplo, de ser parte de la ruta de la seda, de ser coquetear o formar parte de ese gran grupo conglomerado que se vende desde China, Rusia, Irán, etcétera, India, que no es nada menos y nada más que los llamados BRICS. Él se pregunta esto. Por cierto, también quiero traerlo a colación, Bernardo, y a toda la gente que nos está viendo en nuestra audiencia, que Delcy Rodríguez andaba por China. Y andaba por China haciendo nuevos acuerdos que nadie sabe cuáles son, pero dentro de lo que ellos dicen que son, tiene que ver con inteligencia artificial, tecnología y manejo de data. Bastante peligroso el tema. Pero ¿dónde se metió China y por qué? ¿Qué es lo que está buscando Petro cuando se hace estas preguntas, Bernardo? A ver, la mente de Petro no la puede uno descifrar dentro de la confusión que quiere ser un líder internacional. Él quiere a toda costa figurar y obviamente siempre va a querer buscar el tema del medio ambiente y la descarbonización, digámoslo, de la economía, pero él está muy perdido en el tema, porque primero es uno de los que más está viajando, tiene más de 50 viajes internacionales que demuestra que su contribución en cuanto al combustible fósil, pues lo vive permanentemente utilizando, o sea, es una persona contradictoria. En segundo lugar, no sé si usted detalló o conoce que en San Andrés sacó un discurso donde puso casi como 50, 55 posiciones donde habló de todo. Hoy en día en Colombia todo el mundo trae a colación el discurso del representante donde le llama la atención de que sacó tantos temas en esa intervención que tuvo en San Andrés que le reprocha todo lo que hizo. Eso está pasando acá con todos estos interrogantes. Él quiere formular una serie de interrogantes mundiales como creyéndose que es un líder y Petro escasamente es un líder acá en Colombia en una minoría muy ya casi declinando haberle apoyado. Él cada vez pierde esa compañía que tuvo antes, sí, tuvo un número que le llevó a una elección que está cuestionada por los topes, pero aquí el descontento es tan generalizado y es por la destrucción que ha tenido todo el sistema en Colombia. Entonces él ahora quiere trascender más en el nivel internacional y quiere mostrarse como un líder y no va a lograr ni la postura del presidente de El Salvador, ni la postura del presidente argentino, ni la misma brasilera. Él no lo va a conseguir y no lo va a conseguir con esos temas porque su discurso es desilvanado, su discurso no tiene contenido, salta de un tema a otro. China yo creo que está muy interesado en el tema venezolano, pero es por el tema de la deuda
y todo el problema que tiene allí que lo tiene que asegurar, pero Petro viene y lanza una serie de situaciones que uno se queda muy pensativo hacia dónde quiere dirigir. Nosotros siempre hemos sido aliados natos con Estados Unidos, y ahora como ha manejado estas relaciones con Rusia y Estados Unidos y en la forma como lo está presentando ahora, uno no sabe hacia dónde quiera coger, pero el aliado natural nuestro en comercio siempre va a ser los Estados Unidos, y ahora que llega Trump, pues seguramente, téngalo por seguro que si pensamos en nuestro aliado grande, nosotros podemos volver a un intercambio magnífico y fuerte con Estados Unidos, pero él seguramente está queriendo mirar hacia otros horizontes, pero las cosas no se le han dado. Con el tema venezolano, la circunstancia tampoco se está dando. Ya mencionamos que no sabemos si le va a acompañar. La invitación ha sido extendida, pero no ha sido contestada a la posesión. Y no va a ser contestada. Por cierto, hablando organizado, Bernardo, hablando de grupos de poder y de todo este entramado que no solamente forma parte de la realidad del régimen venezolano, de Siria, de Bashar al-Assad, pero también la Siria de los terroristas de Al-Qaeda o de ISIS. Hay un tema hoy que es noticia, y es noticia porque Nicolásito Petro, ese Nicolásito Petro que tanto problema le ha traído al presidente colombiano, estuvo hoy en la corte, empieza finalmente el juicio, no sé si se puede esperar algo bueno para el pueblo colombiano de esto, o puede actuar la mano peluda que siempre actúa, inclusive en los Estados Unidos, donde el mismo presidente Joe Biden perdonó a su hijo Hunter Biden, ¿no? Si pasa, como dicen en el imperio, pasa por ahí en cualquier otro lugar. ¿Qué se espera del juicio a Nicolásito Petro? Bueno, partamos de una premisa que cuando se dio la situación de Nicolás, que lo dio a conocer y confesó, y lo hizo en medios tradicionales periodísticos, pues inmediatamente Petro quiso reaccionar, pero ya había hecho la confesión. Y obviamente cuando se vino la actuación del juez en Barranquilla, que es un juez en Barranquilla el que lleva la causa, pues se dio una primera detención de él y de la señora, que llegaron a un proceso donde tenían que resolverle la situación jurídica, y al resolverle la situación jurídica tenían que dar a conocer dónde permanecería ¿cómo se llama? La orden de detención, si iba a ser en un establecimiento penitenciario, si iba a ser domiciliaria, o si por el contrario, como finalmente lo fue una detención que le dio como radio de acción Barranquilla. En esa época, el juez de garantías le dejó saber que no podía ser visitado por los sujetos procesales que estaban mencionados en la causa. Eso lo ha incumplido Petro, el juez, el papá, que no lo crió, fue inmediatamente y empezó a buscar la forma de cambiarle los defensores, y se han dado una serie de modificaciones en la defensa de los abogados que han tenido al frente. Lo que ocurrió hoy ya en el proceso, hoy, pues obviamente él está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y por lavado de activos. Alejandro Carranza es el abogado que hoy lo representa, y hoy creo yo que hizo una audiencia pésima, porque él quiso llegar hoy a buscar que esa audiencia, como está prevista en el 906, que es la ley que nos rige el sistema penal acusatorio, es que sea pública, y hoy la defensa quería que la situación se quedara en reserva. La Procuraduría y la Fiscalía dejaron saber que no apoyaban esa solicitud, y el juez le desvirtuó todos los argumentos que expuso el abogado y dejó saber que de aquí en adelante la audiencia tiene que ser pública. Y siempre hay que buscar esa garantía de que sea una audiencia pública, porque el país tiene que saber realmente cómo fue lo que ocurrió y precedió en la forma como el hijo confesó. Entonces, aquí todo el mundo está a la expectativa de si realmente la justicia va a llegar al fondo de todo este tema, que permita que se dé una situación muy diferente a la que se dio en Estados Unidos con el hijo Biden. Aquí no va a haber perdón, aquí va a haber una decisión. Dudo mucho que sea de absolución, y en la forma como vio ya la defensa, pues creo que estaban un poco no preparados para lo que querían hacer,
en la forma como quisieron argumentar asuntos de seguridad nacional y otros temas sobre la seguridad que ellos tienen y menciones que estaban haciendo que nada tienen que ver. Aquí en Colombia pues hay muchos riesgos, pero esos no son argumentos para que la audiencia tuviese que ser privada, continuara siendo privada. No lo fue. Creo que es un gran éxito de la justicia hoy y creo que hoy el presidente pues debe estar muy molesto sobre lo que aconteció y por supuesto ya veremos si mantienen el abogado o va a haber un reclamo o va a haber nuevamente un cambio, pero lo cierto es que esta audiencia va a seguir avanzando y la Fiscalía también hizo todo el tema del análisis con las pruebas que van a contar. Hay un poco extensas, pero hay suficientes y se va a usar mucho el tema de las grabaciones que tienen en los WhatsApp, que van a ser cruciales para determinar o no la forma como se enriqueció en su momento este joven y desde luego cómo recibió dineros de gente no santa que desde luego van a dar a futuro una posibilidad de una decisión bastante definitiva. Él quizás pueda pensarse que no se va a inmolar como lo dijo, pero va a terminar inmolado. Pues sí, el solo hecho de ser jefe y parte de todo este caso y de ser el hijo del presidente de la República, pues complejiza mucho el caso. Hay colombianos que se les ha pasado por la cabeza el no estar confiados de las instituciones y de las instituciones tomando en cuenta el deterioro que se ha generado y adicionalmente a ello el tema de que la influencia es muy bárbara. ¿Qué le diría a los colombianos dentro y fuera en relación a un caso que pone sin duda alguna en tela de juicio qué va a pasar con la justicia de Colombia? Y ya vamos a ir con otro caso que también es espeluznante, pero este es muy importante porque los colombianos tienen una opinión dividida sobre si creer o no en el sistema de justicia. Y particularmente desde el 2016 para acá, pues esa situación se ha agravado. Pero de todas maneras, perdón, ha habido unos fallos recientes de las altas cortes que son muy ejemplares y son importantes resaltarlos. Pero yo resaltaría que se pretendió condecorar a la Corte y la Corte rechazó la condecoración. Hoy es noticia en Colombia de que la Corte no aceptó. Y hizo muy bien por la independencia de los poderes. Las tres ramas del poder público tienen que mantener su independencia. Si uno analiza, por ejemplo, los fallos que se dieron con la emergencia económica, cuando se cayó en todo el tema de la emergencia económica, uno muestra la altura de nuestras cortes. Si uno mira los fallos que se dio con la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en torno al Consejo Nacional Electoral, ve también que hay unas responsabilidades a la altura por las altas cortes. Y hay otras decisiones bien relevantes de las supremas cortes que nosotros tenemos acá, son bastantes, nosotros tenemos casi 6 cortes, tenemos Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo Nacional Electoral, la de Cuentas también, o sea, es mucho la organización que tenemos nosotros en materia de impartir justicia, sin incluir a la JEP, que es una jurisdicción especial que también ha dado unas decisiones ahora que sí que se mira el mismo Timochenko, alias Timochenko, Rodrigo Echeverry estaba reclamando por la forma como les da temor de tener que llegar a la justicia ordinaria en la forma que se viene presentando. O sea, y aquí hay situaciones que desde luego uno tiene que reconocer en las altas cortes. Yo le daría un parte de tranquilidad a los ciudadanos que están mirando el fenómeno de cómo opera, y creo más bien que la justicia en Colombia se está volviendo como un muro de contención, similar a como lo tenían las fuerzas militares. Las fuerzas militares en el pasado cumplieron un gran papel aquí, pero lo que ha acontecido desde que llegó Velázquez como ministro y el presidente ha sido anular las fuerzas militares, y el muro de contención pasó a tenerlo las altas cortes. Creo que hay que darles un respaldo. El Consejo Nacional Electoral ha sido firme en las decisiones y creo que a donde va a llegar el proceso de él por la violación de los topes en el Consejo Nacional Electoral, que no quiso contestar, pero sí quiso criticar el nombramiento de su presidente reciente, Álvaro Hernán Prada, pues deja saber la preocupación de que tiene Petro de lo que le viene camino arriba en el Consejo Nacional Electoral. Y todo esto se va a cruzar con el juicio de Nicolás Petro, que tiene que ver también con esos dineros
que se dice que llegaron a la campaña de esas procedencias de dudosa reputación, como el caso del hombre Malboro. Y también otros dineros que vinieron por ahí de otros grupos internacionales. Pero antes de meter el foco en ese aspecto, yo quisiera que tocáramos un tema que es sumamente importante porque incide en la intención de los grupos criminales, independientemente que estén en estos momentos sus líderes en Colombia o en Estados Unidos, particularmente aquí en Nueva York, influyen en materia de opinión pública, en materia del juego y estrategia que se está utilizando para destruir el Estado colombiano. Para destruir el Estado colombiano porque no les conviene que siga como está, porque quieren un espacio abierto para dejar que florezca esas organizaciones delincuenciales. Alias Otoniel expuso los nexos entre los paramilitares y la Fuerza Aérea Colombiana, diciendo que hubo apoyo. Este señor que se declaró culpable, que se está en Estados Unidos, ahora es un personaje valioso para la justicia colombiana. Quisiera que nos hablara sobre este tema que es absolutamente preocupante. Adelante. Yo no sé si recuerdas que en campaña se habló siempre de las visitas que hizo uno de los familiares de Petro, y en ese entonces estaba viva también la amiga, entre comillas, Piedra Córdoba. Ellos fueron allí y allí surge el tema de lo que se denominó el Pacto de la Picota. Cuando uno mira toda la respuesta que le ha dado este gobierno al tema de lo que tiene que ver los grupos al margen de la ley, siempre se quiso dar conversaciones iniciales no solo con los subversivos, sino que había una intención notoria y manifiesta de que había que entrar a negociar con los grupos, llamémoslo, narcoparamilitares. El tema de Otoniel que hoy se trae a colación con lo que tiene que ver, pues este es un tema de lo que quieren desarrollar en la JEP, donde quieren mostrar a los militares como los causantes de la desgracia en los 60 años de conflicto, y quieren volver a los militares como los victimarios, y por supuesto las víctimas las quieren hacer a un lado, las reales víctimas, entre ellas las mismas fuerzas militares, porque en las fuerzas militares que combatieron por tanto tiempo la subversión y el paramilitarismo, pues hay muchas víctimas. Pero hoy este individuo que está en sintonía con lo que pretende hacer con Mancuso, pues están en la tarea de desacreditar a las fuerzas militares, y por eso vienen a hablar de algunos militares de alto rango que los quieren comprometer frente a lo que ha sido la participación de ellos en ese tema de los mal llamados ejecuciones extrajudiciales, o sobre la base de lo que ocurrió en el tema, digamos, del macrocaso número 3, que eso está por áreas, está por el Casanare, está por Antioquia, está dividido en 4 o 6 grupos, y cada uno tiene un desarrollo, pero allí el eje central que están buscando es llevar a que respondan los altos mandos militares, y muy posiblemente pretender llegar a Mario Montoya, que es casi la antesala de querer buscar vincular a Álvaro Uribe Vélez. La circunstancia cierta es que el presidente Uribe en ese entonces los sometió a la justicia transicional, que es diferente a la Jurisdicción Especial para la Paz, y cuando incumplieron, pues a todos los extraditó, a todos los mandó para Estados Unidos, y entonces ahora nadie puede desconocer que el propósito de estos individuos es venir a desquitarse o vengarse de todas maneras del presidente, y vienen y montan todas estas películas donde quieren señalar y comprometer a los altos mandos militares en esas ejecuciones. Lo cierto y claro es que el presidente de la JEP le tocó reconocer recientemente en un acto que tenía que ver con las madres de Suacha, de que los 6.402 falsos positivos no eran correctos, no habían sido contrastados, y que por el contrario solo tenían 1934. Y esos 1934, si se va y se hace un análisis, fue quizás la información que entregó en su momento la Fiscalía General de la Nación en época de Néstor Humberto Martínez, los que le permitió llegar a esa cifra, porque siempre habían estado renuentes a entregar la cifra, y ahora pues estamos evaluando
esa coincidencia dentro del informe de lo que entregó la Fiscalía de Néstor Humberto para determinar eso. Pero lo cierto es que aquí todos ellos están interesados en que las fuerzas militares se desacrediten y las hagan ver como victimarias, y no lo conseguirán, porque las fuerzas nuestras militares han sido toda la vida muy profesionales. Uno puede entender que si hayan dado unos hechos por algunos militares son conductas individuales por las que ojalá les apliquen todo el rigor de la justicia, pero lo cierto es que las instituciones nuestras, lo que son las fuerzas militares y de policía, han sido siempre cumplidoras de su deber y están siempre respetando la Constitución política, y tenemos que rodearlas también. Mucho. Cuando uno revisa la historia criminal de muchos narcotraficantes colombianos, mexicanos, venezolanos, etcétera, que vienen a los Estados Unidos y que muchos de ellos, y les voy a decir por qué. La ley establece que los narcotraficantes, particularmente cuando forman parte o son cabeza de una gran organización criminal, tienen mínimo 10 años de prisión, y de ahí en adelante cuenta y suma todos esos casos y que llegan a probarse en los juicios. Los fiscales, para acusar a los criminales, requieren de investigación, también de socios que sapeen a estos criminales, narcos, etc. Y hay unos que son muy peligrosos y que se salen con la suya. Cuando decimos que se salen con la suya, es que logran el objetivo. Vienen a los Estados Unidos, algunos extraditados, llegan aquí, sapean o muchas veces entregan información que para la justicia de los Estados Unidos es sumamente importante, y de allí reciben un premio. Y hay narcos de narcos, muchos narcos de narcos. Pero Bernardo, yo tuve la oportunidad de verlo en la cobertura que hicimos al juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York. Un hombre que tenía una amplia carrera criminal, que pagó con los famosos sobres en Colombia a periodistas, a jueces, a fiscales, a diputados, etcétera, para que no tomaran algún tipo de decisión que fuera a perjudicar la industria del narcotráfico. Luego se fue a Brasil, estuvo en Venezuela, y en Brasil, debido a también la extraña forma de vida, porque se había cambiado la cara varias veces para que no lo reconocieran las autoridades, pues fue atrapado, extraditado a los Estados Unidos, y una vez que llegó aquí, este hombre, que fue uno, o ha sido uno de los narcotraficantes más violentos, más cruentos de Colombia, ha logrado la libertad. Aquí. Logró la libertad, alias Chupeta. Yo lo vi, nadie me contó, yo estuve allí, estuvimos prácticamente una semana escuchándolo, cómo él había construido un imperio del narcotráfico. Brillantísimo, eso sí lo puedo decir. Estudió economía, no venía como muchos narcos de las clases pobres, sino que él pertenecía a una clase más bien acomodada de Colombia. El señor alias Chupeta, muchas historias, muchas caras, porque se cambió la cara varias veces, y dale que la última vez que lo vimos no era la misma cara que tenía cuando el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, por el que estuvimos viéndole la cara una semana. Historias de historias, pero ha salido en libertad este narcotraficante. Yo quisiera que me dieras tu opinión primero como colombiano y luego como abogado. Es el resultado de haber colaborado y de haber logrado que las evidencias que se presentaron en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán fueran ajustadas a la realidad, y por ende pues fue premiado y ahora está en libertad. Adelante. Son en principio muy desagradables de ver cómo el señalamiento o la contribución de entregar información que les permita obtener beneficios hace que obtengan libertades. Yo no soy muy partidario de ese sistema de delación o de ese sistema de entregar declaraciones a cambio de gozar libertad. El narcotráfico a Colombia le ha hecho un daño inmenso. Desde el año 60 que comenzó la era de la marihuana y se fue expandiendo y pasó a la cocaína y sigue expandiéndose cuando eran
en la época de Uribe se redujo a 40.000 hectáreas cultivadas de la droga de coca o de la planta de la coca, y hoy en día estamos llegando a 300.000 hectáreas sembradas, con un agravante que en la época de Uribe eran 2 cosechas al año, ahora con la tecnología la han mejorado a 5 o 6, hace que ingresen sumas astronómicas y que les permitan un control territorial muy peligroso. Hoy tienen cercanía a más de 400 municipios en Colombia. Las zonas de frontera se están creando con un control territorial de los narcotraficantes, que casi podemos decir que hay una franja fronteriza que la integran narcos, subversivos que se volvieron narcos, y mucha otra gente que está en este momento en Venezuela, la orden de Marquetalia, digamos la segunda Marquetalia, y todo ese grupo está allí, y muchas otras que se vienen y buscan en el narcotráfico, por supuesto, la financiación de lo que tienen que conseguir. Entonces, en los temas que uno mira sobre la base de lo que está pasando, pues uno queda muy triste de saber que liberan, pero a Estados Unidos sí le interesa conocer rutas, le interesa conocer la forma como se ha expandido el narcotráfico y poderlo luchar de alguna manera. Lo que pasa es que aquí, en la forma como impidieron que se siguiera con la fumigación, pues por eso se creció. Pero el premio que le dan ahora a Chupeta, pues es un estímulo a que sigan otros a meterse, porque saben que a futuro puedan tener un tratamiento benéfico o favorable. Y es bien como usted dice, Maybor, que algunos colombianos que están al margen de la ley prefieren que los extraditen y irse a Estados Unidos porque saben que pueden obtener allí beneficios que no los obtengan acá en Colombia. Lo cierto es que nosotros estamos a la expectativa de que llegue el presidente Trump y que en la agenda de negociaciones que se van a restablecer con el gobierno de Petro, pues tenga que volverse a la fumigación. Es que esto no puede seguir. Acá se han metido los carteles mexicanos y están teniendo un control de dominio en el sur y en la zona chocuana. Y eso es impresionante, la forma como han consolidado el territorio y la violencia que expanden, y cómo queda tanta gente al garete y a la falta de protección, porque hay muchos lugares donde la fuerza pública, no nos digamos mentiras, no puede entrar, y hay un dominio armado de toda esta gente con esa gran cantidad de dinero que tienen y armamento que poseen. Es bien compleja la situación nuestra y el control territorial está supremamente expuesto. Así es. Y también, hay un tema que es que no solamente está expuesto el Estado. Yo siento que en la presidencia de Gustavo Petro, hay otros ejemplos, pero en la presidencia de Gustavo Petro han pasado cosas que no deberían haber pasado. Yo tengo un aliado que siempre me dice que pasa lo que se permite que pase. Y quiero ahora enfocarme en un tema que tiene muy preocupado a los colombianos, a los venezolanos y a los latinoamericanos, los que conocen esa relación tan perniciosa. El ex embajador de Colombia en Venezuela, que luego fue embajador en la FAO, con un escándalo sin precedentes, como el señor, estoy hablando del embajador Benedetti, ahora está de funcionario o asesor de Gustavo Petro. Hay gente que en Venezuela me dice, bueno, es que no podía ser de otra manera, porque entre otras cosas está corriendo la rueda, están los casos en la corte, pero también hay un cambio internacional y muchos prevén que si se llegase a dar un cambio en Venezuela, pues también saldría a flote muchas cosas que a Gustavo Petro no le interesa que se sepa. Por ejemplo, las declaraciones de Benedetti en Venezuela cuando se peleó con Laura Sanabria, o salieron a relucir esos audios en los que pues dejó claro Bernardo que hay una influencia o hubo una influencia del régimen chavista en esa campaña. Yo quisiera que nos explicaras, porque hay mucha gente que no entiende qué está haciendo Benedetti ahora en el gobierno de Gustavo Petro, luego de ese pleito y luego de todo lo que ha pasado. Benedetti es un descrédito.
es un personaje siniestro, es un personaje que aquí debería estar en una cárcel, pero como muchas veces ocurre, la forma como se defienden y la forma como tratan de que se dilaten los procesos, no se llega a las decisiones, pero él tiene muchos procesos en la corte y tiene, por no ahora situaciones recientes, tiene por varios casos. Y lo que ha ocurrido cuando se tomó supuestamente esos tragos o cuando se descompuso por la ira y dejó la confesión, es como cuando uno dice que los niños dicen siempre la verdad, los borrachos también. Y él fue clarísimo en que se irían todos para la cárcel si él hablara. O sea que él en forma por demás publicitada por todos los medios, confesó ante la opinión ese manejo de esos recursos que le dieron el triunfo a que él mismo decía que fue posible gracias a él en la costa y en el Pacífico, que logró toda la consecución de los votos para la campaña. Cuando se dio en medio de este tema, logra algo que es inconcebible. Nosotros la embajada de la FAO la teníamos en la embajada de Italia. Nunca habíamos tenido la necesidad de contar con una nueva sede como él pretendió. Y hizo que se le diese una nueva sede, que se le diera toda la organización, arriendo, vehículo, todo. O sea, impresionante el dinero que se gastó para organizarlo y llevarlo allí para mantenerlo distante del conflicto que se estaba dando acá en Colombia para participación. Y viene ahora y deja todo tirado. O sea, lo de la FAO lo dejó en el aire, no hizo nada. Creo que en esos 8 meses que estuvo ahí al frente no hizo ningún aporte. Fue igual de desastrosa el paso de él por la embajada de Venezuela. Es un tipo supremamente bien informado y seguramente usa muy bien la información para que sea intocable, pero sí es un descrédito que lo ha nombrado asesor de la presidencia y aquí todos los colombianos callados. Nosotros nos faltó protestar. Nosotros no debemos permitir ese tipo de nombramientos en una persona tan seriamente cuestionada y con todo ese pasado que tiene y la cercanía que tiene con Laura. O sea, allí ellos están involucrados en medio de señalamientos también de temas muy delicados que aún no se ha llegado al fondo de ellos. Para mí es un descrédito. Sí, creo que hay otra cosa ahí, aparte de descrédito, nos parece muy raro todo, ¿no? Ahí también, y quisiera que en esta parte de la conversación, que es la última parte del programa, no dejáramos de tocar unas declaraciones realmente escandalosas de quien por muchos venezolanos ha sido considerado el canciller del régimen de Nicolás Maduro y del chavismo, nada menos y nada más que Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del gobierno en España, es socialista hasta la muerte y también ha jugado un rol fundamental en el socialismo del siglo XXI, en el Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla y cuánta organización zurda aparezca en esta región del mundo. Igualmente, pues ejerce un factor fundamental en el actual gobierno de Pedro Sánchez y en sus alianzas estratégicas con China, con Rusia, etcétera. Zapatero ha dicho, o ha negado más bien, que Nicolás Maduro sea un dictador. Argumenta que en Venezuela, pues Maduro ha ganado muchas elecciones. Y lo más espantoso de todo es que él dice que lleva 20 años intentando que en Venezuela vaya a haber una confrontación civil. Eso es, según él, una de las mejores banderas que tiene para estar allí y que va a seguir estando, es decir, que no tiene la más mínima intención de moverse en este próximo periodo de confrontación que existe, pero que se va a agudizar a partir del mes de enero. No sé qué piensas tú, Bernardo, sobre este tema que es tan escabroso. Todos estos líderes de izquierda, Rodríguez Zapatero, son muy reprochables. Son personas que siempre tratan de defender lo indefendible. Y obviamente con Sánchez sabemos todo el estrago que se ha causado en España y vemos también a Baltasar lo que ha hecho. Pero decir que ganó muchas elecciones es decirlo a medias, porque le falta decir que las ganó con trampa. Le falta agregar que han sido todas cuestionadas.
y la peor de todas es la última, la del 28 de julio. O sea, es que fue impresionante de cómo Maduro quedó al descubierto por la estrategia de María Corina. O sea, el mundo le debe agradecer a la heroína de María Corina que haya logrado con su equipo de trabajo demostrar cómo fue el fraude que se cometió y cómo realmente sacaron todas esas actas que demuestran que tuvieron más del 80% a favor de la escogencia de Edmundo González como presidente de la República. Y por supuesto, este viene ahora a tratar de erigirse como un defensor de una persona que va a ser a partir del 11 de enero un dictador. O sea, hoy lo es también y es cuestionable por qué está en este momento gobernando, pero digamos, en los cuestionamientos que se dan, hoy lo cobija, digamos, de cierta manera una elección, pero la que quiere ahora posesionarse no lo cobija, porque el mundo y lo que hizo, digamos, la Fundación Carter sobre la base del seguimiento que le hicieron al proceso que se dio en Venezuela, pues él reaccionó ya cuando iban a entregar el informe final, pero lo cierto y lo evidente es que todo el análisis que se hizo de la forma como se llevó la pasada elección presidencial en Venezuela, pues fue por completo un fraude y lo que hizo en su momento en Venezuela él es querer desconocer una realidad, no va a tener cómo salir de eso. Y José Luis Zapatero ya está más en descenso, ya está más en caída libre, o sea, ya él es un hombre que poca incidencia tiene. Hoy en día se están llegando nuevas opiniones de líderes destacados que cada vez son más escuchados en el hemisferio latinoamericano y por supuesto ahora que se venga la cita a la posesión vamos a ver qué países realmente le van a acompañar y ya sabremos si finalmente Colombia va a ir a acompañarle o no. Si le acompaña, pues desde luego sabremos por qué se debe y a quién se debe. Y seguramente lo mencionamos hoy en este programa. Pero lo que pueda venirse es mucho el interrogante que hay y entre ellos está lo que va a hacer Lula. Lula tampoco es un personaje que en este momento quiera mucho verse apoyando al régimen de lo que va a ser lo de Maduro. Y la postura de haber ganado Trump a todos los tiene pensativos. O sea que yo creo que los gritos que tiene Maduro son aullidos de espanto, del propio miedo que tiene. Maduro está encerrado en su palacio allí y desde luego no sale y seguramente lo que dice ahí que quieren evitar un derramamiento de sangre, pues algún día seguramente o si se da una desobediencia o se da un alzamiento, pues todos los tiranos terminan saliendo en cajón y seguramente puede haber muertos y uno no quiere que se dé, pero a veces las tiranías hay que entregar y luchar para derrocarlas. Sí, y hay veces se cuadra para que se caigan con los enemigos. Bernardo, quiero darte las gracias por haber estado una vez más con nosotros en Sin Filtros Colombia. Muy agradecido, un programa muy interesante. Espero que la audiencia les guste y sea difundido. Nosotros tenemos una gran tarea por la democracia latinoamericana y seguiremos luchando porque todos estos países nuestros en el continente, en el sur, mantengan la democracia o la recuperen cuando se ha perdido. Aquí hay temas como en Nicaragua, que uno lamenta la forma como este señor ha tratado a la Iglesia Católica y la forma como ha perseguido y esperemos que pronto también caiga. Claro que sí, va a caer. Y va a caer porque los nicaragüenses quieren quitarse ese lastre de encima, al igual que los venezolanos, también los colombianos que se tienen que preparar porque hay un año para trabajar, para sacarse el petrismo y a toda esta gente de encima. Un abrazo, Bernardo. Gracias, con mucho gusto. Y quiero darle las gracias a todos aquellos que han participado en nuestro super chat de YouTube y en todas nuestras plataformas. Mil gracias a los que nos han escuchado a través de nuestro Space de X, de nuestros podcasts y por supuesto al público que nos atiende desde España hoy en la noche.
Hay mucha gente que me pregunta si estamos golpeados, la gente nos busca en YouTube y no nos consigue. Me dice todo el mundo, bueno, ¿qué pasó con tu canal? ¿Se desapareció? No, lo desaparecieron, pero nosotros vamos a seguir por otras vías y por supuesto que también en YouTube, trabajando para que algún día nos consigan cuando nos busquen. Si ustedes se han suscrito a nuestro canal y no aparecen, bueno, vuélvanse a suscribir. Si ustedes se suscriben y no les llegan las notificaciones, activen la campanita para que les llegue. Y si no se llega, pues entonces vuélvanlo a hacer porque esto es una batalla y nosotros no nos vamos a cansar. Los algoritmos muy probablemente no se cansan porque no tienen la energía y los sentimientos, pero sí los que los controlan. Así que vamos a seguir esta lucha. María Isabel Valencia, muchas gracias por traer a colación este tema, porque creo que es importante cuando uno está en una lucha en contra del relato en el que nos llevamos a ustedes información sin que se adapte a esos esquemas y esos requerimientos del relato, pues inmediatamente ocurre esto. Pero lo importante aquí es seguir trabajando para llevarles a ustedes este lado de la noticia y de los hechos, una posición diferente a la que se quiere imponer, porque es necesario que ustedes se mantengan activos y que nunca, nunca, nunca dejen que se les imponga una realidad teniendo pensamiento crítico y capacidad de discernir. Así es que la lucha empieza por cada uno de nosotros y aquí se va a seguir dando. Aquí en Sin Filtros y Sin Censura, a través también de nuestro blog Venezuela Política, que todos estos narcotraficantes, criminales, ladrones de PDVSA, de SIGO, etcétera, han querido tumbarnos, han tumbado el blog, lo volvemos a traer y ahí estamos dando la batalla porque esto es para gente que cree en los principios y valores que estamos defendiendo y yo sé que vamos a lograr el objetivo. Así que ánimo, síganos, compartan estos programas con amigos y familiares. Nosotros aquí no vendemos humo y ese es uno de los castigos que nos tiran porque no vendemos humo, porque nos negamos a ser parte del rebaño. Nosotros les mostramos a ustedes una realidad que necesariamente debe entenderse. Los quiero invitar para que pasen por nuestro blog venezuelapolitica.info. Ahí tenemos información importante. Hoy estamos publicando temas que tienen que ver con el pollo Carvajal. ¿Se acuerdan del pollo Carvajal? Sí, por supuesto que nadie lo va a olvidar, el pollo Carvajal, pero también tenemos un trabajo sobre alias Chupeta, que como estábamos hablando con el doctor Bernardo Henao Jaramillo, salió libre luego de haber cometido muchísimos crímenes, pero que ayudó a la justicia. Vamos a tener un programa especial también del pollo Carvajal, porque se dio a conocer y se hizo viral una información falsa, y una información falsa que vamos a desmontar con todos los documentos de la corte, así que lo vamos a presentar esta misma semana. Igualmente quiero invitarlos porque mañana es el primer año, el primer aniversario del gobierno de Javier Milei, que ha cambiado Argentina. Recientemente acabamos de llegar de Argentina y yo les puedo decir que hay muchos cambios que se ven, mucha esperanza de la gente por un cambio significativo. El mensaje llegó, hay un poco de inflación, sí, los precios cambiaron, pero según todos los expertos con los que hemos hablado, pues forma parte de esa estrategia del gobierno. Y en breve vamos a invitarlos porque por acá, por Sin Filtros y Sin Censura, vamos a estar conversando sobre ese tema, el primer año de Milei y el primer año de Milei en la perspectiva de todo esto que está ocurriendo a nivel internacional. Así que no se lo pierdan, están invitados, por favor, síganos y síganos en nuestras redes sociales también. Y nos vamos siempre con el compromiso de luchar por nuestros objetivos, que es mantenernos libres. Un abrazo gigante a todos los miembros del canal y también a los maravillosos moderadores que nos acompañaron en la emisión de hoy. Betty Soto, María Isabel Valencia, un abrazo gigante y por supuesto que a todos los que participaron. Nos vemos pronto. Chao, chao.